Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para nosotros recibirlos el día de hoy en este espacio que se llaman Charlas en la UNESCO, que el sector de educación de la Oficina de UNESCO en México está impulsando de forma cotidiana de cada semana con temas distintos. El día de hoy, en esta charla, nos convoca el tema, o como es obvio, relacionado con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y para el día de hoy, nuestra conversación busca que reflexionemos y que tengamos un diálogo con nuestras invitadas, pero también con ustedes que nos siguen a través de redes sociales, a través del Facebook, a través de sus mensajes que pueden dejar en el chat y que nosotros vamos a leer y comentar con ellas. El día de hoy queremos enfocarnos en el tema de cómo hacer que las niñas y las mujeres vivan la igualdad de derechos en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la educación. ¿Qué podemos hacer para fortalecerlas y construir una educación más equitativa, justa e inclusiva? Estas son las ideas con las cuales hemos convocado a nuestras dos invitadas de lujo que me permito presentarles a continuación. Primero quiero presentar a Clio Velasco Carranza. Clio tiene 11 años, estudia el quinto grado de primaria en la Ciudad de México y le encanta leer. Le gustan las artes escénicas y ayudar a la gente. Ella quiere hacer un cambio importante en el mundo para que cuando crezca tenga un lugar seguro, equitativo, justo y limpio donde desarrollarse. Vive con su mamá y con su hermano, quienes siempre la han amado y apoyado y con quienes se divierte. Bienvenida, Clio, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. También nos acompaña el día de hoy una invitada de lujo, la maestra María Jesús Valdivia Esquivel. Es docente, maestra en formación docente por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, facilitadora certificada de comunidades de diálogo filosófico para niñas y niños y adolescentes en Centro Acertum y la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Es coautora de libros de texto gratuitos como Zacatecas, Estudio de la entidad donde vivo, Desafíos matemáticos para el alumno de sexto grado, y ha colaborado en el texto Las voces de las niñas, reflexiones sobre la igualdad de género en la escuela, que coeditamos con la Secretaría de Educación Pública. La maestra Mari vive y trabaja en la bellísima ciudad de Zacatecas y agradecemos una vez más por haber aceptado participar en esta sesión. Y bueno, pues vamos a entrar en tema para empezar a escuchar a nuestras invitadas de lujo. Quisiera empezar con Clio, si les parece bien. Oye, fíjate que nos han comentado, Clio, que has estudiado y estás familiarizado con el tema de la igualdad de género a esta edad tan bonita que tienes. En particular, creo que han trabajado en la escuela sobre el Objetivo de Desarrollo 5, que forma parte de uno de los objetivos de la Agenda 2030 que Naciones Unidas ha impulsado. Entonces, no sé, Crio, ¿podrías compartir con las personas que nos están viendo, que nos siguen en redes, eh, por qué, cuál es el objetivo, a qué se refiere este ODS 5 y por qué crees como niña que es importante conocerlo? Pues sí, en mi escuela lo hemos practicado y pues también yo creo que es importante saber de ello para que podamos luchar contra todo lo que pues está causando que necesitemos uno de ese para eso. Y pues a mi edad yo creo que es bueno porque así tendremos mucho tiempo para cambiarlo. Y pues ya. Ok, gracias. Recordar que el ODS 5 habla de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Es un objetivo que si bien está muy enfocado a señalar como las condiciones de desigualdad en el trabajo, de la propiedad de la tierra, de generar condiciones para el acceso a la educación, ese es como el tema en particular. Maestra Mari,
En tu experiencia, ¿qué situaciones de desigualdad viven las estudiantes en el día a día en la escuela donde trabajas y en las que has trabajado? ¿Tú crees que estas situaciones se ven más en el espacio del aula o en los espacios de la escuela o en las familias? ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Antes de responder, gracias Gaby por la invitación. Qué fortuna de compartir el espacio con Clio. Creo que siempre las infancias tienen demasiado que decir. Desafortunadamente, a veces más que lo que los adultos estamos eh, dispuestos a escuchar. Y bueno, retomando tu pregunta, creo que desafortunadamente, aún en el 2023 pues siguen presentándose muchas decisiones que enfrentan las niñas en desigualdad comparado con los niños en varias áreas. Me gustaría decir que solamente es un espacio, pero finalmente esto es algo sistémico. Entonces, hay cosas, por ejemplo, específicamente en nuestras escuelas, en la escuela que ahora trabajo, por las que he pasado, pues es algo muy común. En la escuela de mi hija, por ejemplo, que es el espacio, el uso de los espacios comunes, ¿no? Cuando nos vemos que las niñas se repliegan alrededor de los patios de juego y los dueños de los patios de juego son los niños. Los reyes del fútbol, ¿no? Por así decirlo, pero podríamos decir que es nada más el fútbol. Pero hay muchísimas otras cuestiones que finalmente los patios no son de las niñas, los patios son de los niños. Entonces, podríamos decir que es solamente una distribución de espacios, pero pues tiene que ver más allá, porque finalmente eso va condicionando las interacciones que hay entre niños y niñas, las interacciones entre las mismas niñas, entre los mismos niños, el tipo de lenguaje que manejan, las habilidades que van desarrollando, cómo se van acostumbrando a yo me voy guardando mis opiniones, me voy quedando callada, me voy haciendo el espacio privado y los niños a dominar el espacio público. Entonces, están ese tipo de cosas, estas filas invisibles que se dan adentro de los salones de clases, donde obviamente todo el mundo está esperando las participaciones cuando estamos dando clases las y los docentes, pero hay estudios que demuestran en porcentajes cómo primero tienen participación los niños o sobre todo los niños y después las niñas. Y a veces las niñas ni siquiera son escuchadas. También algo que es como muy particular es cómo vamos asignando los y las docentes y relacionándonos con las niñas y los niños desde estereotipos de género y desde prejuicios que nosotros mismos tenemos sobre el género. Por ejemplo, podríamos decir que tanto para apreciaciones favorables como para apreciaciones no favorables. Em, Pasan cosas muy, muy cotidianas, desafortunadamente tan cotidianas que ni siquiera las cuestionamos. Cosas como, a mí me tocó, no sé, montar algún número para algún festival, voy a elegir a puras niñas. ¿Por qué? Porque son más disciplinadas, porque hacen más caso, porque me obedecen, porque sé que no van a faltar, que aquí van a estar. Entonces, que vamos poniéndole ciertas características o ciertos atributos a las niñas sobre los niños, pero que también tienen que ver justamente por esta forma en que fueron socializadas, por esta forma en que fueron enseñadas a que se es mujer. Si necesito que me recojan, no sé, que vamos a dar los docentes alguna cooperación o aportación para algo, pues mando a mi alumna en lugar de mandar a mi alumno a recogerla, a recorrer los salones. Si necesito que lleven algún documento, no sé, a otro salón, a la dirección, mando a la alumna, no mando al alumno. Son también dentro de los salones de clases, a mí algo muy peculiar que me pasaba este ciclo escolar que yo me preguntaba mucho con un grupito de niñas en particular era porque ellas se encargaban en los equipos de trabajo, por ejemplo, de, de si mi compañero niño no terminó su trabajo, yo se lo termino. ¿No? O sea, cosas de ese tipo, y son niñas pequeñas de segundo grado. Entonces, son cosas que finalmente no solo son dentro del salón de clases, sino que vienen desde la familia. Somos las que cuidamos, son las que se encargan de ciertas tareas, que tienen ciertas responsabilidades. Y bueno, como esos ejemplos
Tenemos luego unas más grandes que son institucionales, que han sido polémicas y luego desafortunadamente no se le dio el seguimiento que debía de tener, como el uso de los uniformes, que todavía sigue, al menos en mi escuela y en todas las del estado de Zacatecas, las niñas siguen llevando la falda y los niños siguen llevando el pantalón. Incluso aquí en Zacatecas tenemos una temporada de frío muy extremo y yo le decía a mis alumnas, tráiganse un uniforme de pantalón. Y me llamaba mucho la atención que decían mis alumnas de primer grado el año pasado, no, maestra, qué vergüenza, vamos a venir con un pantalón, nuestro uniforme es la falda. Entonces, que lo tienen tan naturalizado, tan interiorizado, entonces, que bueno, sigue siendo como preocupante. Entonces, es aquí en la escuela, Ujú, con este tipo de prácticas, los uniformes, los patios escolares, los currículums. Sigue apenas con este currículum de la nueva escuela mexicana, que estamos todos estrenándolo, hemos podido empezar a evidenciar ciertas cosas, empezar a ver otro tipo de narrativas en los libros de texto, otro tipo de narrativas desde el discurso oficial. O sea, ya vienen contenidos bien específicos sobre la igualdad de género, donde te vas cuestionando estos estereotipos, estos roles. Entonces, pero ciertamente en nuestros libros de historia, en nuestros libros de texto vamos a encontrar estos referentes masculinos, pero no estos referentes femeninos. Entonces, desde ahí ujú. también vamos poniendo pues esa lápida, lo podemos decir así, ¿no? Poniéndole ese mayor peso. Vamos contribuyendo a ese piso de cristal que tienen nuestras niñas, que no están en igualdad de condiciones, ciertamente. Entonces, son cosas pequeñas, mm, pero que ahí están. Claro, Am, claro. una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención y me preocupaba bastante en esta escuela donde estoy ahora era que en muchas ocasiones cuando nos reuníamos en colectivos a cuestionarnos sobre las problemáticas que teníamos, luego había un comentario muy recurrente que era, sobre todo con los grupos de quinto y sexto, la preocupación por esta educación sexual de este grupo poblacional específicamente, pero siempre los comentarios eran hacia las niñas. Es que a la hora del recreo tenemos mucho problema porque las niñas siempre están más despiertas sexualmente que los niños y entonces son las que van y los buscan y son las busconas y los remedios, las iniciativas iban hacia allá, no tratando de buscar desde esta educación sexual integral. Entonces, Ujú, desafortunadamente, pues bueno, finalmente yo como docente, pues voy al salón de clases desde mis prejuicios, también desde las ideas preconcebidas que tengo y muchas veces sin verlo voy favoreciendo estas situaciones de desigualdad. Y sí, entonces, sí. no solamente es aquí en la escuela, hay otros que son directamente desde la casa, ¿no? Por ejemplo, cuando reparto hojas, sobre todo a los niños más pequeños, me Ujú. dicen los niños, no, no quiero esa hoja rosa porque es de niña, no quiero ese morado porque es de niña. O paso lista y les digo, en lugar de decir presente, van a decirme una palabra con la que empiece su nombre. Un día un niño que empezaba con F dice falda. Y los niños así como, ¿cómo falda? Tú no puedes decir eso, eres un niño. Entonces, cosas muy Qué curiosas, fuerte. pues, ¿no? Ujú, Exacto, ujú. exactamente. Sí, qué fuerte. Sí. Maestra, pues muchas gracias. Has hablado de muchos temas importantes. Me gustaría quedarme con estas cuestiones que hablas específicamente de cómo ves las diferencias para preguntarle a Clio. Por ejemplo, este trato diferente que comenta la maestra Mari, ¿no? Sobre cómo los espacios donde juegan las niñas y los niños, lo que se espera que vistan las niñas y los niños, si les dan más la palabra a las niñas o a los niños. ¿Tú cómo lo has vivido en tu vida? Tú en tu experiencia en la escuela o a lo mejor alguna de tus primas o alguna amiga que vaya en otra escuela te ha comentado de algo que le parece injusto porque hay una diferencia que no le ayuda, no le favorece a ella. ¿Qué nos cuentas tú sobre lo que, si crees que has vivido una situación donde no te tratan igual que a un niño? ¿Y qué sientes y qué piensas al respecto? Platícanos, Clio, ya sea una experiencia tuya o de alguien que conozcas.
Pues en mi opinión, pues para mí es un poquito al revés, que una maestra solía tener un pequeño favoritismo hacia las niñas, ya que si un niño se ponía a ver por la ventana, no trabajar y dibujar, lo regañaban de inmediato. Pero si yo lo hacía o una compañera lo hacía, no nos decía nada. Nomás cuando acababa la clase nos decía que por qué no lo habíamos hecho. Entonces, yo creo que también tiene que ver con que tal vez un estereotipo es que las niñas a veces trabajamos más o no Es nos portamos correcto. tan mal. Y pues justo en el ámbito del fútbol, todos, básicamente los niños de primaria, juegan fútbol y a mí me gusta jugar, pero no me meto desde como cuarto porque mm, no sé si tenga que ver con que era niña o qué, pero solía ser de las únicas tres niñas que jugábamos y nunca me elegían, siempre me quedaba al último. Antes de que me eligieran para un equipo y cuando me elegían nadie me la pasaba y como si no estuviera ahí. Y pues es eso. Claro, efectivamente, y a lo mejor puede que no sean conscientes tus compañeros que te elegían o que no te estaban eligiendo, pero ahí tú vivías una diferencia, ¿no? En el trato respecto a los niños. Y también esto que dices es cierto, o sea, algunas veces como maestras y maestros, por querer, con eso, como dices, estos estereotipos de que las niñas siempre se portan bien y que las niñas ponen más atención, quizá el trato que damos hacia los niños, lejos de ayudarlos a que se concentren en la tarea, pues los señalamos, ¿no? Los incomodamos. ¿Y has escuchado con alguna otra amiga tuya o familiar que te haya platicado, o a lo mejor sabes de algo que haya sucedido en otro país, de estas desigualdades que viven las niñas como tú, de tu edad, que vivan y que, no sé, que a lo mejor sea un impedimento para que sigan estudiando, o dónde pueden ir? No sé, ¿qué nos podrías comentar? Si hay algo que conozcas y que te llame la atención en ese sentido. Que usualmente se relaciona a las niñas no tanto con lo de, pues tal vez construir o así, entonces es más común que te encuentres a un arquitecto y a una enfermera que a un enfermero y una arquitecta o una policía, ya que pues mucha gente piensa que las niñas pues solemos ser más como hacia labores del hogar o ayudar a la gente como que si se lastiman. Entonces yo creo que eso podría ser un impedimento incluso tal vez para mí o para alguien así, ya que a mí me gustaría estudiar y algo así, como ingeniería o algo así. ¿Y tú crees que haya realmente una razón real por la que una chica debería de elegir una carrera de cuidado, como puede ser enfermería o trabajo social, y no elegir una carrera como ingeniería, como lo tú quieres? ¿Crees que realmente hay una razón de peso detrás de eso, o como o qué piensas? Yo creo que es solamente pues un estereotipo de género que ya quedó como mucho, muy adentro en la sociedad y pues ya todo mundo lo piensa así. ¿Y crees que podemos cambiar ese estereotipo, o estamos condenadas a seguir realizando los mismos tipos de profesiones? ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí sería posible cambiarlo, pero que sería muy complicado y que necesitarías que mucha gente te creyera o que mucha gente pensara así, cosas por el estilo. Claro. Y a mí me gustaría aprovechar esto que acaba de decir Clio, Mari, para preguntarte, porque creo que justo una posición que a lo mejor no es no sabemos que puede ser tan poderosa, pero que es la posición del maestro y de la maestra en el aula para cambiar estos estereotipos.
Entonces, Mari, ¿me podrías platicar qué tipo de actividades utilizas tú con tus estudiantes en el aula para hacer visibles estas desigualdades, estos estereotipos, para, pues, para que se cuestionen, ¿no? Estas cosas que comenta Clio. ¿Por qué las niñas no pueden ser elegidas y no les pasan la pelota en el fútbol? ¿O por qué no podrían elegir estudiar o qué impedimento real hay para estudiar una carrera de ingeniería? ¿Qué es lo que haces tú en el aula? Claro, gracias. Qué fuerte lo que nos platica Clio, ¿no? Que dice Clio, es como si no estuviera ahí. Creo que es súper interesante. Efectivamente, bueno, yo siempre he pensado que el aula es un espacio posibilitador. Entonces, en ese sentido, me parece que la responsabilidad y la posibilidad que podemos ofrecer las y los docentes es em, insustituible y realmente define muchas cosas. Es un esfuerzo doble, debo de decirlo desde la experiencia docente en el aula, es un esfuerzo doble hacer visibles a las niñas, hacerlas a las mujeres y a las niñas, hacer que se vean, que sí están ahí, porque pues me implica, por ejemplo, en los materiales, obviamente la parte más cómoda y más sencilla es como utilizar materiales que ya están hechos por algunas editoriales, etcétera. O buscar lo primero que tomamos, que encontramos en la red. Pero justamente esta necesidad de hacer visibles a las niñas, de ir contribuyendo a la igualdad de género en el aula, me ha llevado a hacer mis propios materiales educativos. Si tengo que ver una presentación con los niños y las niñas, si tengo que ver un video, si van a contestar un examen, si van a hacer una sopa de letras, un lo que sea, siempre voy buscando, por ejemplo, como decía Clio, bueno, policías, mujeres también, ¿no? Un astronauta, mujer, irlas poniendo ahí. Si vamos a hacer entrevistas, pues voy y busco a una bióloga para que venga aquí a la escuela. Voy y busco a una mujer, a una bombera, ¿no? A una mujer bombero que venga y esté aquí en el aula. Entonces, creo que una cosa muy importante que yo he decidido desde hace ya años en mi práctica docente es hacer mis materiales para trabajar con mis materiales didácticos y que se vean representados niñas y niños por igual. Creo que esa es una cosa básica. Otra cosa importante que se debe de tomar siempre, o que yo decidí también utilizarla así como a pie puntillas o disciplinadamente, es ver esos contenidos. Ahora son estos PDA específicos que tienen que ver con cuestionar roles de género, estereotipos, los papeles que le asignamos a los niños y a las niñas en nuestra sociedad, esos se ven de cajón. O sea, no, podrá faltarme la suma, pero eso no lo dejamos de ver en el aula. Eso es bien importante. Ahorita con esta nueva currícula, pues vienen así muy específicos los contenidos, afortunadamente, pero con la currícula anterior teníamos temas muy importantes, por ejemplo, en toda la colección de formación cívica y ética. Estaban muy importantes y muy delimitados, perdón, son un material muy rico, entonces siempre esos contenidos deben de abordarse. Trato de cada ciclo escolar abordarlos en estas situaciones que luego las niñas y los niños te van comentando, problemáticas como las que dice Clio, no me juntaban en el patio, queremos jugar fútbol y está ocupada por los niños, queremos que nos junten. Esas cosas, con esos vamos armando proyectos, estudios de caso y los niños van trabajando sobre ello. La idea es que el aula sea un espacio donde las niñas y los niños puedan pensar sobre lo que ellos piensan. A ver, tú piensas que esta hoja de color rosa no te la debería de dar porque es para una niña. A ver, vamos viendo qué pensamos de eso. Y hacemos un proyecto con eso, hacemos un caso con eso y vamos como propiciando ese espacio de reflexión, abriendo el debate con los niños y con las niñas, ir poniendo los ejemplos. Otras cosas que son quizá, ahorita que escuchaba que le digo, quizás mis alumnos y alumnas piensen eso de mí en el salón, piensen que tengo favoritismo por las niñas. Yo lo llamaría como acciones afirmativas. Trato de dar la participación sobre todo a las niñas, de tener si hay capitanes o de equipos, si están monitoreando, que sean las niñas, porque luego las niñas no toman la iniciativa, luego las niñas les es
más difícil ejercer el liderazgo. Entonces trato que en mi salón de clases las niñas vayan a la par en ese sentido. O sea, tienen tanto la palabra las niñas como los niños y cuido em, que sea siempre primero las niñas las que aporten, las que hagan, las que propongan. Quizá van pensando ahorita que escuchaba que yo pensarán mis alumnos, tiene una preferencia sobre las niñas, pero yo lo tomaría más como acciones afirmativas, ¿no? Que permitan a las niñas darles voz, que permitan hablar, que permita darles este liderazgo, ejercerlo, este, que no se sientan rezagadas, pues no en ese sentido. Ujú. Claro, claro. Y el tema es muy complicado, Clio. Como tú dices, es difícil, mucha gente tiene que cambiar de forma de verlo, mucha gente tiene que estar segura de que esto es posible, que las niñas pueden sin mayor duda, sin lugar a dudas, pueden ser ingenieras, arquitectas, astronautas, son albañiles, también son mujeres albañiles, ¿no? Porque en todo el tipo de oficios y profesiones, las mujeres pueden tener y tienen un espacio. El tema es que no se les reconoce, pero sí están ahí, ¿no? Sí están ahí. Clio, a mí me pregunto, ¿tú cómo empezaste a tener como claridad respecto a estos estereotipos de género? Quizá viste alguna película, leíste algún libro en la escuela, conociste alguna persona que te empezó a hablar de esto, viste alguna serie, alguna caricatura. ¿Cómo fue qué, qué de esto que puedes haber visto o leído te hizo o te parece que podría servirle a otras niñas de tu edad o más grandes, como para empezar a conocer estos temas de desigualdad de género, de buscar la igualdad de género? ¿Qué nos podrías platicar? Pues la verdad es que empecé como a aprender de esto por mi mamá, que siempre me ha contado pues mucho de, si le pregunto, por ejemplo, si le pregunto qué es el feminismo, ella me lo responde, siempre y cuando pues me lo habla como con palabras que yo pueda entender. Y aparte después, hace poco, empecé a leer un poco más como cosas feministas y así, pero la verdad es que siempre me ha interesado el tema. Y pues es eso, que me interesa el tema y me gusta y quiero aprender de ello para poder ayudar a solucionarlo. Ok. ¿Hay algún libro o no sé, algún sitio en internet donde hayas buscado información sobre el feminismo que digas, este está bien explicado para chicas como de mi edad"? ¿Alguno que recuerdes? Sí, uno que se llama La Marcha del Terremoto Feminista, que te va contando la historia del feminismo y de cómo hemos intentado cómo llegar a la igualdad y todo eso. Y en mi opinión está explicado y de forma que yo sí lo entiendo a mi edad, aunque la verdad no sé si sea para niños. Pero es accesible para ti. Tú te quedaron claras algunas ideas, conceptos. Sí, sí me quedaron claras, la verdad. Pues ya lo escucharon. A las personas que nos están siguiendo en este momento en Facebook, este es un buen recurso seguramente para que algunas de las niñas jóvenes con las que trabajamos, puedan acercarse a este tema de una forma accesible. Y bueno, pues no sé si conozcas o tengas información o hayas escuchado de alguna joven mujer que haya estado haciendo algo así en este sentido del feminismo, que conozcas, o por impulsando el derecho de las niñas y de las jóvenes a estudiar, ¿no? Si conozcas a alguien en particular pues que te llame la atención, o que sientes alguna afinidad por ella. Pues la verdad, me, yo no es como león de muchas, así que luego no me acuerdo.
pero sí me acuerdo de una, creo que de Afganistán, que lucha porque las mujeres jóvenes puedan estudiar y eviten el casamiento forzado. Exactamente, exactamente. Pues muchas gracias, Clio. Y bueno, pues vamos a retomar esto último que acaba de comentar Clio, Mari, si te parece bien. Recordar que el ODS 4, que busca el tema de impulsar o garantizar que las niñas y los niños, los jóvenes, tengan acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, donde se promuevan oportunidades para que todas aprendan a lo largo de su vida, tiene una meta muy particular relacionada con el género, con la igualdad de género y de oportunidades, que es la meta 4.5. Esta meta busca eliminar la disparidad, ¿no? Las diferencias que hay entre los géneros en la educación. Busca o aspira a asegurar el acceso igualitario para todos los niveles educativos de las niñas y de las jóvenes, que tengan acceso a formación profesional, haciendo énfasis en resaltar que tengan acceso a las personas vulnerables, las personas con algún tipo de discapacidad, personas que pertenecen a a algún pueblo indígena y niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Es un objetivo ambicioso como todas las metas de los ODS de la Agenda 2030, pero tú en particular, Mari, ¿crees que, y como mamá de una niña que eres, tú crees que hay esperanza de que podamos avanzar hacia lograr esta meta? Eh, en tu experiencia, recordar cuando tú iniciaste a ser docente hace algunos años, ¿crees que ha cambiado algo, que las maestras y los maestros han cambiado algo en este sentido como para hacer posible que esta meta pudiera lograrse pronto, de preferencia? Sí, no surge, no, en realidad no surge. Am, yo creo, a ver, es, se puede lograr, sí. Yo creo que si no habría muchísimas cosas que no tendrían razón de ser, muchísimas acciones de las mismas que yo intento hacer todos los días. Eso a mí me mantiene firme en que se pueden lograr, ¿no? Mi forma de ser docente me mantiene firme en que en algún momento esos objetivos los podemos conseguir. No es sencillo porque finalmente esta desigualdad en la que se encuentran las niñas, hablando simplemente en el ámbito educativo, no vamos a ir más, quizá más allá, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de alimentación, de cuando ya eh, en los accesos al ámbito laboral, en la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Nada más hablando del ámbito educativo, mm, estas condiciones de desigualdad son visibles y desafortunadamente, insisto, vienen desde una situación estructural. No es nada más así como que hay por decreto en una política pública, que ojalá pasara, por decreto de una política pública, ya se va a terminar, sino que finalmente implica un esfuerzo de estar todo el tiempo denunciándolo, haciéndolo evidente y también intentando cuestionarlo, ¿no? Dando otras condiciones, ir ofreciendo otras formas de pensar. Decías en la semblanza de Clio que decía, no recuerdo cómo lo planteabas, que decía, yo lo que quiero es un mundo seguro, un mundo con otras características. Entonces, creo que ese debiera de ser nuestro objetivo de todas las y los docentes, de yo como mamá, ¿qué quiero para mi hija? Quiero que tenga un lugar seguro, quiero que tenga un lugar diferente. Entonces, es un objetivo ambicioso, sin embargo, creo que con la debida, mm, más que la voluntad, con la debida disciplina, los debidos recursos y con el seguir creando redes, seguir estableciendo espacios de diálogo con el otro, con la otredad. Eso es importante para seguir haciendo, sobre todo mucho ese trabajo de reflexión, de cuestionamiento, y luego después eso nos lleve a crear las condiciones, porque aunque parezca increíble, todavía en este momento en espacios de docentes, por ejemplo, que somos formadores, eh,
a veces ni siquiera nos damos cuenta que ejercemos estas acciones de desigualdad hacia las niñas o ni siquiera las cuestionamos, pues, o ni siquiera las hemos pensado. Por ejemplo, hace unas semanas, a inicio de este 2024, en nuestro estado se decide declarar el año 2024 como el año de la paz. Y a razón de eso, hay una serie de acciones que tenemos que implementar las escuelas, que es estas fechas conmemorativas que nos van llevando hacia la igualdad de género, como el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, el Día Internacional de la Niña, el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional contra la Cero Discriminación, etcétera, ese tipo de cosas. Vamos implementando actividades específicas dentro de nuestra escuela. Y es increíble que aquí en algún momento fue un debate esa parte, o sea, decían, ¿cómo que vamos a hacer una actividad para el Día del Niño, para el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia? Yo opino que si la vamos a hacer en los salones, que también incluyamos el Día del Niño y del Hombre en la ciencia. Entonces, a veces ni siquiera alcanzamos a percibir lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos una interpretación muy sesgada que regularmente es desde nuestro privilegio en ese sentido. Entonces, creo que es una tarea ardua, pero sí creo que lo podemos conseguir, que debemos seguir alzando la voz, plantando ahí como la incertidumbre, la duda, ¿será cierto que eso que dije no es así? ¿Será cierto que esto está pasando en mis aulas? ¿Será que no debo decirles a las niñas que son unas busconas? ¿Será que, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Son bien importantes, muy, 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 Es muy correcto. necesarias. Entonces, creo que sí lo podemos hacer, pero ocupamos la suma de esfuerzos. No, Claro. no Ujú. desde la cuestión gubernamental, no podemos esperar a que venga de allá hacia acá. Tampoco, también creo que de la ciudadanía, sola la ciudadanía, tampoco podemos, tiene que ser una suma de esfuerzos y tampoco puede ser desde las mujeres, tiene que ser una cuestión dialéctica de ver con el otro y de poder generar esos espacios para reflexionar, para compartir, para debatir y para ir viendo, ¿no? Con cosas tan simples como a ver qué les parece si quitamos la cancha de fútbol y pintamos juegos en los que todos los niños y las niñas se puedan involucrar, que todos puedan compartir. ¿Qué les parece? Este, por ejemplo, en la escuela de mi hija, en algún punto, este, ah, tiene la edad de Clio ahora, entonces en algún punto a ella y a sus compañeras les pareció injusto que la cancha solamente la pudieran utilizar los niños. Se organizaron con su maestra, llevaron una iniciativa a la directora y ahora la cancha la usan unos días los niños y otros días las niñas. Entonces, el día que les toca usarlas, o sea, no es que solamente puedan ir las niñas, pero ellas deciden a qué se juega en la cancha ese día que les toca o esos días de la semana. Y ese día ya va muy feliz. Por ejemplo, hoy en la mañana me dice, ¿qué crees, mamá? Hoy me va a tocar usar la cancha en la escuela, vamos a jugar a esto. Entonces, ese tipo de cosas que parecen pequeñas es lo que debe de irse poco a poquito empujando e irlas poniendo sobre la mesa. A veces es incómodo, es cansado también, porque es bueno otra vez. Que a ti no te pase no quiere decir que ya no lo sienta, que el niño todos los días juega fútbol no quiere decir que Clio no se sienta invisible, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo evidente, porque luego siempre es una posición histérica, en realidad, ¿no? Decirlo, ay, qué exagerada, ay, qué no sé qué. Entonces, pero bueno, alguien tiene que hacer la talacha y no podemos esperar que sigan pasando. Ya casi llega el 2030 y no podemos esperar a que nos alcance el futuro, ¿no? Así. Es correcto, es correcto. Y antes de continuar con un par de preguntas más que tengo con ustedes, quisiera compartirles algunos comentarios de las personas que nos están siguiendo en Facebook. Hanat Carranza nos dice, entender que todos somos seres humanos sin importar estereotipos, impuestos, sin juicio, o como Clio que está hablando sin echar culpas o señalando. O sea, es un señalamiento. Gracias, Clio, por tus comentarios. Héctor Caneda nos comenta, interesantes los comentarios de Clio. Hay actividades, carreras, espacios mayormente masculinos o femeninos. Es un asunto histórico, cultural, social, que tiene que ver con los sistemas de creencias que prevalecen en lo individual y en lo colectivo. En el caso de la educación matemática, hay la creencia de que los niños pueden ser mejores para las matemáticas,
vale la pena revisar. Hay un informe que nos está compartiendo del Instituto Nacional de las Mujeres que habla al respecto. Pero bueno, pues igual que las personas que nos escriben, pues saber que son eso, son creencias sociales y las creencias sociales no están, son transformables. Eso es con lo que te tienes que quedar, Clio. Así ha sido, pero no tiene por qué seguir siendo así y la transformación empieza en cada uno. Como bien lo dice Mari, no va a venir de afuera, nadie va a llegar a cambiar mágicamente lo que sucede, pero tú tienes que estar segura de que puedes formar parte de un equipo de fútbol y puedes estudiar la carrera y tener la profesión que tú decidas, que no tiene ninguna relación con que seas mujer o en caso de los hombres, ¿no? No está limitado por eso. Entonces, bueno, pues me gustaría hacer un par de preguntas más, y seguimos recibiendo sus preguntas, sus comentarios en el chat de Facebook. Por favor, compartan con nuestras invitadas sus comentarios, sus pensamientos, sus participaciones. Clio, vamos a retomar esto de lo último que decía Mari. Nos hablaba de estas fechas importantes, ¿no? El Día de la Mujer en la Ciencia, el Día de la Niña. Acaba de pasar el 8 de marzo y una de las actividades así claves de que sucede el 8 de marzo, particularmente ese día, es la marcha. ¿No? Es la marcha que en prácticamente todas las ciudades del país llevan a cabo niñas, jóvenes, mujeres, abuelas, que participan y que cada año está haciéndose más nutrido. Eh, ¿A ti te parece que sería una actividad en la que te gustaría participar? ¿Has participado en alguna marcha de estas? ¿Qué piensas al respecto? Aún no he participado, la verdad, aún, pero sí me gustaría. Sin embargo, he pensado que también habría que pensar un poco en qué podríamos hacer aparte de la marcha para conseguirlo. Sin embargo, sí me gustaría ir y tal vez en unos 2, 3 años pueda ir. Y sí es como bastante interesante para mí el ver que actualmente cada vez hay más integrantes que van a la marcha a exigir derechos o así. Y es curioso cómo usualmente los hombres piensan que pues es un poco exagerado y así, pero también tienen que pensar en lo que ellos han hecho. Claro, Clio, cuando decías que pensabas algunas cosas que podrían cambiarlo, ¿a qué te referías? ¿Qué cosas has pensado? Platícanos. Pues yo creo que se podría cambiar con que los hombres empiecen a entenderlo y también empiecen a unirse más, ya que como ellos empezaron el problema, pues si los hombres están de nuestro lado, podríamos acabar con esto más rápido. Por eso yo creo que pues todavía hay esperanza porque empiezan a haber hombres que van a las marchas y que van con mujeres pues a pedir que encuentren a personas desaparecidas o así. Por eso yo creo que todavía puede haber bastante esperanza. Gracias, Clio. Y sí, yo coincido contigo. La solución a estos problemas, a la desigualdad que han vivido las mujeres, a la violencia que viven las mujeres, únicamente pasa porque los hombres sean aliados de esta problemática. Y creo que ahí muchas, como Mari, quizá en mi caso, buscamos lo que le llaman afirmaciones positivas, ¿no? O acciones afirmativas, es hacer demasiado, que puede interpretarse por los niños como que la maestra tiene preferencia por las niñas, darles más participación, buscarles esto. Estas acciones son necesarias para compensar la desigualdad, pero no podemos quedarnos ahí.
No podemos quedarnos ahí, porque los niños son parte de la solución. Y creo, y lo digo como soy madre de 2 hombres, de 2 jóvenes, y su sentir tiene que ver con que al tratar o al visibilizar estas injusticias hacia las mujeres, esta violencia hacia las mujeres, todos los hombres son tachados como si fueran violentadores. Y también los muchachos están construyendo su identidad. Y necesitamos trabajar en la construcción de estas nuevas masculinidades, fortalecerlos. Bueno, ya no es esto lo que se espera de ellos, entonces, ¿qué? ¿Qué? Ellos también están construyendo una identidad. Si no es esto, entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se tiene que construir? Y la solución pasa porque ambos estemos en el mismo canal, transformemos la misma situación. No hay una solución única que van a lograr las mujeres. Necesita haber participación de los hombres. Quizá muchos de tus compañeros que no te escogían, no te juntaban para el fútbol, ni siquiera se han cuestionado o sea, ni siquiera son conscientes de lo que hacían. Ni siquiera son conscientes. Los puedes haber tenido un abuelo o un tío que te diga: "No, hija, no estudies ingeniería, o sea, mejor sé maestra, mejor sé, X o Y, una carrera de mujer", porque tienen una forma de pensar, y hay que entenderla y quizá hablar con ellos para que entiendan que puede cambiar. Eh, no todos lo hacen de mala fe, pero hay que trabajar esta construcción de una nueva forma de que entiendan el papel de las mujeres. Con eso te quiero decir, pues que no es fácil, pero que pasa, esta transformación tiene que pasar porque los hombres se sumen a nuestra causa, se sumen a nuestra causa activamente, como bien lo señala Clio, ¿no? Muchos hombres sí acompañan a las colectivas de búsquedas de desaparecidos, por ejemplo, y también arropan el movimiento 8M desde su no participación, pero sí poner sus opiniones a favor del movimiento de las mujeres a través de redes, a través de foros. Nos comparte aquí Sasha Kleiner geniales respuestas honestas y profundas de Clio, muestras gran madurez y buen juicio. Vamos a hacer un club de fan de Clio porque la verdad es que me encanta tu participación y tus respuestas tan auténticas. Y maestra Mari, la verdad es que me sorprende mucho y me alegra mucho. Eres una esperanza para nosotros que a lo mejor lo vemos desde fuera, que haya maestras como tú preparadas, con tanta formación y claridad sobre cómo podemos hacer la diferencia desde el espacio del aula. Y van un par de peticiones finales para ir cerrando esta charla que ha sido maravillosa, en donde yo les pediría una cosa. Mari, ¿qué, qué le podrías decir a Clio y a otras chicas como ella, más grandes, un poquito más jóvenes, eh, qué queda por hacer? ¿Qué les podrías decir para que comunicarles este sentido de esperanza, de que las cosas pueden cambiar, de que quizá lo que han vivido puede transformarse? ¿Qué mensaje te gustaría decirles a estas niñas que están en la escuela y que pueden vivir situaciones de desigualdad? ¿Qué te gustaría decirles? Y te pediría que fuera como, así como lo ha sido todo este tiempo, con este sentimiento de esperanza. Uf, que me has puesto todo un reto. Yo creo que pensaría, tendría en mente a todas las niñas que han pasado por mis aulas y sobre todo a la niña que más amo en este mundo, que es mi hija. Mm, y les diría que, uno, que conforme vayan creciendo, vayan aprendiendo a cerrar sus oídos a todos esos mensajes que van recibiendo de sus compañeros de clase, a veces también de sus compañeras de clase, que las hacen dudar de sí mismas. Que nunca duden, es decir, yo quiero participar, tú haces esto, yo organizo aquello, es que eres bien mandona, es que eres esto, es que no, que nunca duden de eso. O sea, que si tú lo sientes, que si tú te sientes que eres capaz
de organizar una obra de teatro, de organizar a tu equipo para, no sé, para un rally, etcétera. O sea, que no lo duden, que no se la crean, que vayan cerrando esos oídos a este montón de comentarios que van a ir escuchando sobre lo que se espera que sean las niñas, en donde ponen en duda su capacidad. Creo que esa sería como una cosa para Clio, para todas mis alumnas, eh, pasadas, presentes y futuras, y para mi hija. Creo que sería como lo primero. Siempre dúdalo, también todo lo que escuches, duda y ve y platica. Ve y pregúntale a tu mamá, ve y pregúntale a tu profesora, ve y pregúntale, oye, me dijeron que esto, ¿crees que es cierto? ¿Crees que es cierto que sea mandona? ¿Tú crees que yo soy mandona, mamá? ¿Tú crees que esto? Nunca te lo quedes. Eso sería otra cosa, que siempre busca con quién hablar, siempre. Y yo creo lo más importante, que es una riqueza. Siempre conserva y siempre busca ese grupo de amigas. Es fundamental. Desde chiquitas, ese grupo de amigas con las que vas a platicar, con las que vas a poner en común ideas, con las que vas a compartir, esas otras mujeres, eh, luego mencionaré a los niños, pero esas otras mujeres que te hacen eco, con las que te puedes ver reflejada, con las que puedes decir, ay, no solamente es mi percepción, no solamente yo me siento invisible, no solamente yo me estoy sintiendo mandona, no solamente, o sea, no solamente yo me siento fea, por ejemplo, ¿no? Esas cosas no solamente te van a pasar a ti. Entonces, siempre manténganse cerquita de su grupito de amigas, siempre. Y finalmente, algo que nos decía Clio, que es básico y que tú no lo compartes, esta reflexión desde tu crianza con hijos hombres, es vamos dialogando, vamos abriendo ese espacio para platicar muy bien. ¿Nos pasa esto? ¿Qué proponen? ¿Cómo vamos cediendo esos espacios? ¿Cómo vamos invitando a las niñas a que también se involucren, a que también lo hagan? Entonces, ah, a veces el panorama es un poco desalentador. Si para nosotras como mujeres adultas es desalentador, me imagino para ellas como niñas, ¿no? Entonces, creo que eso sería. Primero, cierren sus oídos a esas voces que les van a decir, no puedes, o que esos que luego en los niños es una virtud y en las niñas es un defecto. ¿No? En los niños es un buen líder y en las niñas es una mandona. Y así como eso hay muchísimos ejemplos, cierren esos oídos, siempre cuestionen, siempre, 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 eso que ya está establecido, esas creencias. ¿Por qué? ¿Por qué cuando dicen buenos días niños es buenos días niños y niñas? ¿Por qué esto? O sea, siempre cuestionar. Manténganse cerca de sus grupitos de amigas y busquen los espacios para construir cosas diferentes con los niños. Siempre dialogar con ellos. Ay, qué bonito, Mari, me encanta. Clio, para cerrar, ¿qué te gustaría? Te pediría después de esta conversación, de tu sentir, de lo que has vivido, ¿qué te gustaría decirle a otras maestras, a otros maestros que nos están escuchando? Porque muchas veces como adultos, de verdad, tenemos estas diferencias, hacemos comentarios inadecuados, no con mala fe, sino porque verdaderamente no hemos tomado conciencia del peso de nuestras palabras, de esos estereotipos de género que tú tienes claramente identificados. ¿Qué te gustaría decirle a esas maestras y esos maestros que aún tienen estas diferencias entre niños y niñas? ¿Qué te gustaría decirles como para, atención, atención, aquí está pasando algo, esto tiene que cambiar? ¿Qué te gustaría, qué mensaje te gustaría que ellos tuvieran al final? Pues que empiecen a reflexionar en lo que pasa y cuando ya se den cuenta, que no sea como, bueno, lo empezaré el siguiente mes y luego ese mes ya no y así, sino que empiecen a hacerlo inmediatamente, ya que si no, nunca va a llegar el cambio, siempre va a estar siendo posponido o así y nunca vamos a o van a conseguir que esto se resuelva. Entonces,
Aparte, yo pienso que deberían escuchar más a los niños, ya que yo sé que algunos adultos creen que los niños pues llegamos a ser tontos o no sabemos mucho, pero en realidad es como lo contrario. Así que me gustaría que empezaran a escucharnos más. Ese sería todo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. No sé, me gustaría darles la oportunidad, unas últimas palabras con lo que quisieran cerrar esta conversación, estas charlas con la UNESCO el día de hoy. Adelante, quien quiera empezar, Clio, Mari. ¿Quieres comenzar, Clio? No, ok, muy bien. Entonces, tomo yo la palabra. Eh, pues bueno, creo que como docente, una invitación a mis colegas docentes. Eh, el trabajo de un docente siempre va a ser posibilitador. Tomemos la palabra, atrevámonos, hagamos la diferencia en el aula para que, así como dijo Clio, nuestras niñas puedan sentirse en un lugar seguro, puedan saber que para ellas se está construyendo un mundo diferente, porque finalmente no es mañana, es ahora, así como lo dijo Clio. El futuro está en este momento. Las condiciones que queramos que nuestras hijas tengan, nuestras hijas y nuestros hijos, tenemos que crearlas desde ahora, no cuando les toque el mundo. Su mundo es ahora. Entonces, pues como docentes, tomemos esa posibilidad, atrevámonos. Y a las niñas, no tengan miedo de ser diferentes, porque ahorita sí se van a ver como diferentes, pero pues no tengamos miedo a ser diferentes. Y arropemos a las infancias que van marcando la diferencia. Gracias, Mari. Clio, unas últimas palabras para la gente que nos ve en redes. Pues mm, que si quieren empezar a hacer el cambio, pues no importa cuánto sepas, cuánto dinero tengas, siempre se puede empezar, aunque sea con algo pequeño. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Clio. Muchas gracias, Mari, por acompañarnos el día de hoy. Me parece, no creo que estarme equivocando, me parece que ha sido una conversación profunda, muy honesta, desde el corazón, desde la vivencia de cada una, desde el conocimiento que tienen y desde la esperanza. Muchas gracias a las dos por habernos acompañado, por haber dialogado este día con nosotros. Créanme que muchas personas nos están siguiendo en línea y muchas más nos verán los días siguientes porque esta transmisión se queda grabada en Facebook. Compartiremos esta liga en nuestras redes sociales, se las compartiremos a ustedes para que la difundan con sus amigas, con sus maestras, con compañeros, colegas de trabajo, para que el mensaje que ustedes tan bonito, tan esperanzador y tan claro de cómo empezar esta transformación para lograr la igualdad de género y en la igualdad de oportunidades para la educación de nuestras niñas y nuestros niños llegue a ellos. Pues les agradecemos a todos los que nos han acompañado en redes sociales, quienes nos aportaron con sus comentarios. Muchas gracias. No olviden darle like a este video y seguirlo difundiendo, compartiendo pues con sus contactos. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.